Muchas gracias, Wilson. De igual manera me sumo como comunicador social que soy al Día del Periodista. Un saludo muy especial a todos ustedes, amigos comunicadores sociales, periodistas, quienes están día a día informando a la ciudadanía. Hoy es un día muy especial para todos nosotros y creo que más aún para ustedes que están haciendo el cubrimiento a diario de todas las cosas que pasan en nuestro territorio, a nivel del país y a nivel internacional. Muy feliz Día del Periodista. Y de igual manera, pues darle la bienvenida a María. Bienvenida, esta es tu casa, mi estimada María, para informarnos justamente el día de hoy en los eventos que vamos a tener en esta rueda de prensa en primer lugar, luego con los estudiantes de la Universidad Politécnica Central del Carchi y al final el conversatorio de igual manera con la Cámara de Comercio sobre la importancia de la consulta popular que la ha planteado nuestro presidente Guillermo Lasso, el Gobierno Nacional. Preguntas que en realidad van a beneficiar a todos los ecuatorianos y que se convierten en una necesidad. Así es que yo voy a dar la palabra a María Fernández Salvador como asesora jurídica de la Presidencia de la República para que nos exponga toda la situación de las preguntas de esta consulta popular. María. Gobernador, gracias por esas lindas palabras y por la invitación. Buenos días a estos medios de comunicación, buenos días en este día tan importante también para la libertad de expresión que ustedes representan, que son una fuente de información para todos los ciudadanos carchenses y del Ecuador. Y en ese sentido voy a pasar a hablar sobre la consulta ciudadana para socializar el contenido y por qué se formularon 8 preguntas de reforma a la Constitución. Se planteó primero 3 ejes esenciales. El primer eje respecto a la seguridad o el combate a la inseguridad que sufrimos todos los ecuatorianos a diario. El segundo eje se refiere al fortalecimiento de la institucionalidad y el tercer eje, muy importante, es la protección del medio ambiente. Voy a pasar al análisis de las 2 preguntas que se refieren al combate contra la inseguridad directamente. La primera pregunta se refiere a la extradición de ecuatorianos cuando se ven involucrados en delitos de crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional es básicamente todos aquellos delitos que surcan fronteras, son delitos que son cometidos por empresas del delito, básicamente. Y la extradición es la figura por la cual se va a poder expulsar a las personas ecuatorianas que están involucradas en estos delitos tan graves como son el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas que matan a los ciudadanos ecuatorianos todos los días, y a todos los ciudadanos que pertenecen al Ecuador, que están viviendo en el Ecuador. En ese sentido, nosotros proponemos la extradición como un mecanismo eficaz de cooperación internacional, que todos los estados, todos los países colaboren efectivamente para combatir este gran mal, combatir el narcotráfico y así abrirnos a esta gran lucha. La segunda pregunta se refiere a garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta dirija los procesos de selección, evaluación y sanción de los fiscales y servidores de la Fiscalía General del Estado. Esto no se da en la actualidad por el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es quien realiza estos procesos y el gran problema es que existe un déficit. Se realizan 19.8 procesos de sanción desde 2008, de los 200 procesos que receta el Consejo de la Judicatura. Esto, además de decir que es absolutamente ineficaz, nos da a todos los ecuatorianos, porque los fiscales son aquellos que se encargan de proteger los derechos de las víctimas. Y al no tener suficientes fiscales, no se pueden proteger los derechos de las víctimas de delitos tan atroces y se puede llevar a la justicia a los delincuentes que están involucrados en este sentido. Estas son las 2 preguntas muy importantes que va a permitir combatir la inseguridad. Ahora tenemos 4 preguntas que se refieren al fortalecimiento de la institucionalidad en el Ecuador. La primera pregunta se refiere a la reducción de asambleístas. Es la tercera pregunta que va a encontrar en la papeleta. La reducción de asambleístas se va a reducir de 137 a 100 y de aumentarse el número de asambleístas, que nosotros prevemos que se van a aumentar a 156 asambleístas, se va a reducir a 116. De esta manera garantizamos que un ahorro al Estado ecuatoriano, ya que cada asambleísta le cuesta $15.000 mensuales a los ecuatorianos por su equipo de trabajo y por ellos. Es de esta manera que nosotros vamos a ahorrar
progresivamente al Ecuador un montón de dinero, porque 100 asambleístas son suficientes. La cuarta pregunta se refiere a la reducción de movimientos políticos. En la actualidad tenemos 272 movimientos políticos y 7 partidos, para que vean la diferencia. En México apenas tienen máximo 10 partidos y movimientos. Esto demuestra que efectivamente cómo podemos conocer nosotros a 16 candidatos para alcalde, para prefecto y para todas las autoridades de elección popular. Entonces, nosotros proponemos la reducción para garantizar que efectivamente exista, por una parte, afiliación real, ya que en la actualidad se permiten movimientos políticos con apenas 10 personas que efectivamente sean miembros de estos movimientos, y por otra parte, evitamos la fragmentación política para que los ecuatorianos podamos escoger las mejores candidaturas a las autoridades de elección popular que son los asambleístas. Así vamos a mejorar la calidad también de la Asamblea Nacional, que es un gran problema que tenemos en la actualidad. Por otra parte, tenemos 2 reformas al Consejo de Participación Ciudadana. Es importante que los ecuatorianos conozcan qué es el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana se encarga de 3 atribuciones esenciales, pero una de ellas es la designación de autoridades. Designa 77 autoridades, las máximas autoridades de todo el Estado ecuatoriano. Designa al Fiscal General del Estado, al Contralor General del Estado, al Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, es decir, controla casi todas las funciones del Estado. ¿Y qué sucede? Son 7 personas que la componen, que componen el Consejo de Participación Ciudadana, pero las decisiones se toman por 4 personas que son fácilmente corruptibles, y como se ha demostrado desde la Constitución de 2008, esto ha afectado o ha debilitado la democracia de manera garrafal. Entonces nosotros proponemos que se le quiten estas facultades de designación al Consejo de Participación Ciudadana y se le transfieran a la Asamblea Nacional, pero no a la Asamblea Nacional directamente, sino a una comisión técnica de selección compuesta por universitarios, por ciudadanos y también por delegados de las funciones del Estado. Así, el proceso va a garantizar, por una parte, postulación abierta ciudadana, por otra parte, un proceso técnico de admisibilidad y de selección, y finalmente la aprobación política, que tendrá ciertos requisitos y limitaciones por parte de los asambleístas, por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. La sexta pregunta se refiere a la modificación del mecanismo de elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. En la actualidad, y como veremos en las elecciones de febrero, son elegidos popularmente. Esto constituye un gasto enorme para el Estado, pero además el nulo es el que ganó en las anteriores elecciones de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. La idea era que estos tengan un apoyo electoral importante y así tener cierto grado de legitimidad, pero eso no se ha podido demostrar, y por tanto nosotros proponemos que ya no sean elegidos popularmente, sino sean elegidos por un proceso técnico en el seno de la Asamblea Nacional a través de postulación abierta, comisión técnica de selección y finalmente la aprobación política que corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional. Después pasamos al tercer eje de la consulta popular, que tiene 2 preguntas. La pregunta 7 busca proteger las fuentes de agua que nosotros utilizamos para nuestro consumo y para nuestro riego. Esto es extremadamente importante para los ganaderos, para los agricultores. El agua, los recursos hídricos que son protegidos en este sentido por la ley que se ha declarado inconstitucionalidad y podría parar de existir si es la intención de los asambleístas, se llaman las áreas de protección hídrica. Las áreas de protección hídrica son 16 áreas de protección hídrica que nosotros tenemos ya registradas en el país, y lo que busca esta enmienda, esta reforma a la Constitución, es que estas áreas de protección hídrica pertenezcan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De esta manera vamos a garantizar financiamiento, modelos de gobernanza y también participación, modelos participativos. ¿Qué va a permitir esto? Combatir la minería ilegal. Va a permitir también, por otra parte, que exista en verdad protección a las fuentes de agua que he mencionado, y que nosotros preveíamos un escenario en el que en 2050 ya va todo el mundo a sufrir estrés hídrico, es decir, que muchas personas que habitan en el mundo no van a tener recursos hídricos para subsistir. Entonces nosotros afrontamos ese problema viendo el escenario futuro. Finalmente, la última pregunta se refiere a una posibilidad de que las personas que se encarguen de proteger el medio ambiente puedan ser compensadas
recompensadas por la protección del medio ambiente, puedan ser retribuidas monetariamente y por otras formas. ¿Esto qué va a permitir? Que efectivamente se proteja el medio ambiente, los servicios ambientales, que son todos los productos que produce la naturaleza a nuestro favor. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, el oxígeno que producen los árboles a nuestro favor, y que las personas que protejan el medio ambiente reciban dinero. Eso va a incrementar el empleo y también fomentar la protección del medio ambiente. Esas son 8 preguntas de la consulta popular. Todas son reformas, es una consulta muy útil, muy necesaria para el país, y quien gana es el Ecuador. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Amalia. Queremos darles la palabra también a los colegas de la prensa de la provincia de Carchi. Si tienen alguna pregunta, alguna aclaración sobre las 8 preguntas o de los 3 ejes que plantea la consulta ciudadana que se va a ejecutar el próximo 5 de febrero del año 2023. Así que, colegas, les doy la palabra, por favor, si se identifican, para que la doctora pueda resolver cualquier inquietud. Por favor. Doctora, ¿durante cuánto tiempo y cómo fueron construidas las preguntas para la consulta? ¿Y quién las elaboró? ¿Qué colectivo? Muchas gracias por esa pregunta. Esto ha sido un proceso que comenzó desde que el presidente Lasso recorrió el país en la campaña electoral. Ahí recetó varias de las propuestas de reforma, también consultó con organizaciones sociales como Participación Ciudadana, como otras personas que demostraron su interés a la reforma de partidos, reforma de movimientos, y después del proceso fue un análisis de qué ameritaba consulta y qué ameritaba reforma legal a través de la Asamblea Nacional. Y después analizamos cuáles eran reformas de la Constitución. ¿Por qué? Porque se buscaban enmiendas estructurales para así reformar todo el sistema acorde a estas reformas estructurales, que son 8. ¿Cuál es el proceso que se llevará a cabo luego de esta consulta? Muchas gracias. Luego de la consulta hay varias disposiciones transitorias para cada una de las preguntas. Por ejemplo, la extradición se va a aplicar inmediatamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá que aplicar los acuerdos multilaterales y bilaterales que ya se han ratificado por parte del Estado ecuatoriano, y se podrá aplicar la extradición de manera ya inmediata. Por otra parte, la autonomía de la Fiscalía también tendrá efectos inmediatos. La Fiscal General del Estado tendrá que emitir un reglamento en 30 días, y luego de esos 30 días, en esos 30 días tendrá que elegir el Consejo Fiscal, que ya realice los procesos de selección, evaluación y sanción de los fiscales. Tenemos otras enmiendas, como la del Consejo de Participación Ciudadana, que la Asamblea Nacional no podrá aplicarlas inmediatamente, porque tendrá que emitir la ley que le faculte para ejercer estas atribuciones. Entonces, tan pronto pueda ya emitir la ley, se va a realizar los procesos de designación. Hasta eso quedarán prorrogados en funciones las autoridades que ya han sido designadas, o las que ya están prorrogadas y el Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho su trabajo. Respecto a las ambientales, estas también tienen efectos inmediatos. El Ministerio del Ambiente tiene como mandato, como disposición transitoria, aplicarlas de inmediato. Tendrá que emitir los acuerdos ministeriales pertinentes para regular cómo se aplicarán, por ejemplo, las compensaciones. Después, la reducción de asambleístas tendrá efectos inmediatos para las siguientes elecciones. Eso es importante mencionar. Y la de movimientos tendrá un periodo de transición en la que los movimientos políticos tendrán que cumplir, sea 6 meses para aquellos que son de alcance seccional y 1 año para aquellos que tienen alcance nacional. Entonces tienen efectos casi inmediatos. La totalidad de la consulta se prevé que van a cumplirse al año. ¿Alguna otra consulta adicional, por favor, colegas? Me gustaría que por favor nos amplíe este tema de la pregunta de seguridad, si tomamos en consideración solo la extradición, cuando Ecuador vive un momento de inseguridad con muertes diarias y también robos. ¿Cómo también poder atacar desde esta consulta esta parte? Gracias por la pregunta. 2 preguntas son muy importantes respecto a eso. La extradición es un mecanismo, una herramienta muy eficaz para combatir el crimen organizado transnacional. Y la Fiscalía va a colaborar en justamente juzgar o dirigir los procesos investigativos y de sanción. Esa es la manera en la que estructuralmente prevemos que se va a combatir a la inseguridad.
Ahora, hay otras medidas que se tienen que tomar a la par, y eso se tiene que hacer a la par por parte de todas las instituciones estatales. Es decir, los jueces tienen que sancionar a las personas que son delincuentes, los asambleístas tienen que reformar el Código Orgánico Integral Penal. Cuando nosotros hicimos el análisis para la consulta, vimos que muchos de los delitos no tienen una pena correspondida al delito. Es decir, por tratar a personas uno va máximo 7 años de la cárcel. Eso es imposible. Entonces, es necesario que la Asamblea reforme, pero nosotros también tenemos una responsabilidad que ya se la está tomando, que se la ha tomado desde el inicio, respecto a combatir la inseguridad que estamos sufriendo todos los ecuatorianos. Usted nos hablaba también que la Fiscalía, por lo que usted dice, no es autónoma. Hablamos de más de 700 fiscales que todavía no se han nombrado. O sea, ¿no puede la Fiscalía nombrar a su propia gente? Justamente no puede. En la Constitución, en teoría, lo llama como autónoma, pero después es el Consejo de la Judicatura el ente encargado de seleccionar, evaluar, sancionar a fiscales. Entonces, la Fiscalía lo único que puede hacer es enviar un proceso de sanción o un proceso pidiendo los concursos de mérito y oposición, como lo ha hecho, y el Consejo de la Judicatura desde hace 9 años ha declarado desierto los concursos de mérito y oposición. Pero eso no se podría reformar dentro de la misma institución sin necesidad de consultarnos. No es posible, ya que la Constitución regula justamente que el Consejo de la Judicatura es el ente encargado de realizarlo. Entonces es necesario la reforma de la Constitución para justamente garantizar la autonomía de la Fiscalía. Otro tema también importante es que el Consejo de la Judicatura en los procesos de concurso y méritos de oposición no tiene la especialidad necesaria, no garantiza la independencia. ¿Por qué? Porque está conformada por, recordemos, en una época fue dirigida por un ingeniero en sistemas. ¿Cómo es posible que un ingeniero en sistemas sepa cuáles son las particularidades del derecho penal? Porque el derecho penal tiene unas especificidades muy importantes. Entonces, no es también correcto que el Consejo de la Judicatura, un órgano administrativo, dirija estos procesos. Por favor, que Recuerdo las declaraciones de que hay candidatos vinculados a las organizaciones criminales transnacionales. ¿Cuándo se van a hacer públicas estas candidaturas que tienen estos nexos? El presidente está recabando indicios penales para ya emitir los procesos sancionatorios, las denuncias pertinentes a la Fiscalía General del Estado. En estos días va a emitir el comunicado de aquellas personas y cargos o personas que están ejerciendo cargos de elección popular que están vinculadas con el narcotráfico, con criminalidad. ¿Alguna otra consulta, por favor? Por favor. ¿Cuál es la finalidad de la reducción de asambleístas? La finalidad tiene 2 puntos. En primera instancia era justamente reducir los asambleístas. Esto es una necesidad que nos propusieron en todos los lados a los que fuimos. El presidente recibió muchísimas solicitudes pidiendo que se reduzcan los asambleístas. Pero por otra parte también tenemos que garantizar calidad o mejor representación en un parlamento, en la conformación del parlamento. Entonces hicimos un análisis viendo cómo se habían asignado los escaños y vimos que había un gran error en la repartición de escaños. Es decir, hay asambleístas de ciertas provincias, por ejemplo de Galápagos, que representan 16 veces más el voto que un asambleísta de Guayas. Entonces vimos esa distorsión en la representatividad, y por eso hemos reformado para que exista igual proporción dentro de la Asamblea Nacional, que sea representativa, que sea proporcional y que la igualdad del voto se vea representada. Hay algunas personas que manifestaban el tema de la reducción de asambleístas por lo que representa el gasto, ¿no? También de sueldos y todo eso. Pero también este referéndum, esta consulta popular, ¿qué gasto le representa al Estado? Va a representar un gasto de 18 millones de dólares, pero la pregunta que más bien yo le hago es ¿cuánto nos va a ahorrar? ¿Nos va a ahorrar dinero en los asambleístas? ¿Nos va a ahorrar dinero en los movimientos políticos? Los movimientos políticos de reducir, nosotros somos más o menos 200 millones de dólares que se han destinado a movimientos políticos, solo a que existan, cuando no tienen una verdadera afiliación. Se va a ahorrar también en temas de por ejemplo, la extradición. Al no tener criminales en el país,
se va a ahorrar en esa cantidad, va a ser un ahorro y un mejor futuro para el Ecuador. ¿Una otra consulta, compañeros, por favor? No, yo creo que ha sido importante el diálogo que hemos mantenido esta mañana, señor gobernador. En el cierre ya les queremos agradecer de antemano y una vez más expresarles la felicitación a todos y cada uno de ustedes por el Día del Periodista Ecuatoriano. Señor gobernador, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, estimados amigos. Un buen día y espero nos acompañen de igual manera en la universidad, donde vamos a tener un conversatorio con los estudiantes.